un prestigioso penalista ecuatoriano, el doctor Rodrigo Buccelli. El juez Santiago Cova, juez 20º de Garantías Penales, ordenó la destitución de Benjamín Ceballos, presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, por no acatar una medida cautelar para que deje sin efecto la sanción contra los jueces Renato Vázquez y Luis Manosalvas del Tribunal Segundo de Garantías Penales, quienes actuaron y dictaron sentencia en el caso del coronel Rolando Tapia y otros 5 policías por este proceso del 30 de septiembre. En las últimas horas, esto ha derivado o ha generado más bien la destitución del presidente del Consejo de la Judicatura, Benjamín Ceballos, quien previamente pidió la suspensión de estos jueces por haber considerado que la constitución de este tribunal no se lo realizó dentro de la ley. Bienvenido, doctor Rodrigo Buccelli. Era previsible, o más bien, la ley contempla esta posibilidad, es decir, que un juez, se podría decir, un juez menor pueda destituir al presidente del Consejo de la Judicatura, organismo que se entiende es el organismo superior dentro de la Administración de Justicia. Bienvenido. Pues hay principios fundamentales, esenciales y que se derivan de la Constitución política, que tienen que ver con el debido proceso, que tienen que ver con el sentido común y con la naturaleza, cómo debe orientarse la estructura de un organismo. Pues hemos llegado a una crisis tan grave, tan singularmente grave, que el exabrupto ha pasado a convertirse en institución jurídica. De tal manera que cuando a alguien se le ocurre cubrir una fase que puede interesarle, o cuando se dan lo que antes no se producía, aspectos litigiosos entre miembros de un organismo, evidentemente que esto pasa a ser normal. Lo que esencialmente constituye irregularidad no está dentro del sentido que las instituciones tienen, pues ahora es algo que sucede y que pasa a convertirse en simplemente un dato de prensa, como que si nada hubiera ocurrido. Claro, ahora, la destitución del presidente del Consejo de la Judicatura, Benjamín Ceballos, ¿puede ser apelada? Es decir, en este caso el afectado puede apelar esta destitución. ¿Contempla la ley esa posibilidad? Verá, hemos llegado a tal estado de cosas que de darse una apelación y de haber una apelación en el sentido estricto de la palabra, pues los asuntos del juego son tan resultado de exabrupto que en esencia cualquier situación que pudiera apelarse o que pudiera darse prácticamente quedaría sin significado real alguno, porque es el esquema en el que la justicia está desarrollándose desde cuando se han dado esa serie de transformaciones a partir de la iniciación del gobierno actual. Pero esto podría entonces llevarnos a una especie de caos jurídico. Bueno, sí, a lo que se llama la anomia, la ausencia de norma, porque puede haber norma y sin embargo se genera ese tipo de querella que nunca antes se ha dado en la justicia, porque evidentemente pues pueden darse irregularidades, pueden darse contratiempos, pueden darse pugnas, en fin, que a la postre son aspectos propios del desenvolvimiento institucional. Ahora, pero que se llegue a un estado tal de que alguien asuma una actitud de autoridad, de orden, de exabrupto con respecto a otra persona dentro de un aspecto tan importante que es la justicia, que debe cuidárselo, pero muy singularmente, porque de allí está la seguridad jurídica del país. Pues es algo que me parece inconcebible. Ahora, doctor, en el caso específico de este tribunal que supuestamente no se conformó de la manera legal, pues se integró con un tercer juez del Tribunal Segundo de Garantías Penales, el doctor Jaime Andrade, un juez ad hoc. Y las resoluciones de este tribunal que dictaron sentencia en el caso Rolando Tapia y otros policías, ¿cómo quedan? ¿Las resoluciones quedan en firme
¿O qué pasa en este momento luego de que el presidente del Consejo de la Judicatura, quien suspendió este tribunal, ya está fuera de la institución? Mire, si nosotros advertimos desde un punto de vista histórico, hemos de ver que desde cuando fue intervenida la función judicial en su sentido auténtico, la Corte Suprema de Justicia, que fue el más alto nivel que el país históricamente ha tenido, estas situaciones se han dado y se dan con tal seguridad que en definitiva pues lo que es indebido, lo que es anormal o era anormal, ahora es común y corriente la lucha política intestina en función de intereses personales. Esa es una verdadera vergüenza. Y aún más que genera inseguridad jurídica, porque si en el ámbito judicial tiene que asumirse una actitud que tiene que ver con el conflicto y que se debe cubrir jurídicamente el conflicto, ¿cómo puede ser posible que quienes están enmarcados dentro de este nivel de una justicia puramente politizada tengan que darse situaciones tan graves y como una persona tan respetable y tan debidamente orientada como el doctor Benjamín Ceballos? Ahora, doctor, para un poco centrarnos en el tema de este caso, porque todo derivó justamente de esta resolución del Tribunal Segundo de Garantías Penales, para analizar o investigar justamente si es que estuvo conformado y si tuvo competencia este tribunal para conformarse de la manera que se conformó. ¿Quién debería hacerlo en este momento? ¿Debería ser el propio Consejo de la Judicatura nuevamente o debería ser la Corte Provincial? Verá, el asunto es que prácticamente la justicia en el país ha llegado a tal estado en que todo puede ocurrir y todo puede valer. Incluso el último incidente al que nos estamos refiriendo, pues resulta insólito y en la forma como se ha desenvuelto, cómo se generan niveles de poder político dentro del ejercicio de la justicia. De tal manera que incluso dentro de la alternativa de que quepa un ordenamiento jurídico al respecto, ordenamiento entre comillas, pues nada se saca en tanto y en cuanto hay elementos de otro orden que están dando paso al desarrollo de la justicia en el país. De tal forma que la situación de incertidumbre que tuvo como punto de partida el gobierno del señor Correa, porque allí fue cuando empezó a destruirse la justicia, pues, y ha llegado ya a un estado de culminación, se creyó que con cambiar a una institución que venía de la historia del país, con otra que está vinculada con determinado interés político, la situación iba a cambiar. Y vea usted el estado en el que se encuentra en circunstancias en que precisamente lo que está dándose es una situación de anomia, es decir, ausencia de norma. Muy bien, gracias al doctor Rodrigo Buccelli.